Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en el momento que vayan a tener acceso a este compartir particular. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta transpersonal y también realizo otras cosas. Y en esas otras cosas en que he venido caminando en la vida, me encontré con esta mujer maravillosa, con Mus Hernández, amiga peruana, en donde coincidimos en un espacio de formación en sistémica con uno de nuestros maravillosos maestros que ahora comentábamos, con Julio Príncipe, y bueno, y en ese compartir con Mus surge en algún punto este tema del perdón radical, y yo sin saber absolutamente nada, como muchos de los temas que estoy compartiendo por acá, realmente siendo neófita en el asunto, le dije, Mus, a mí me gustaría hablar un poco de este asunto y sé que vos sos extraordinaria en esto, así que estamos acá. Bueno, Mus es, como les comentaba, una compañera, artista plástica y con formación en muchas otras cosas. Y tal vez, Mus, si nos compartes un poquitito antes de entrar ya en materia y además de paso agradecerte el que hayas sacado este ratito de tu agenda, que sé que además siempre entre las fechas y el trabajo siempre pues queda apretadillo el momento, pero es esta bondad tuya de poder estar acá compartiendo. Que nos regales un poquito tal vez de contexto, ¿verdad? De cómo llega el perdón radical, antes de entrar a hablar del perdón radical, cómo llega el perdón radical a vos, o sea, qué es lo que toca tu puerta de esto, y luego pasamos justamente a que nos cuentes qué es esto del perdón radical. Excelente. Bueno, primero, María Julia, mil gracias. Me encanta estar acá contigo y volver a coincidir. Ya, sí, somos amigas de Systemic Host y de un entrenamiento hermoso que hicimos con Julio Príncipe, a quien adoro y siempre hablo de él en todos mis cursos. Ok, te cuento un poco. Hace varios años yo ya venía enseñando cursos de ciencia de la mente, otro método más, y donde le enseñaba a la gente literalmente a crear una vida más feliz. Este tipo de cursos donde tus pensamientos se convierten en tu realidad, una cosa así. Y el tema de perdón era uno que surgía mucho en las clases. Y era un tema difícil de entender, de enseñar, y yo misma, ya siendo profesora de metafísica, por decirlo de alguna manera, acompañante de personas, siempre era un tema que yo decía, no encuentro la manera de realmente enseñarle a la gente cómo soltar algo relacionado con el pasado, que no hayas podido, o sea, que siga siendo una carga en tu vida, ¿ya? Y justo en esa época, por casualidad, y sabemos que no hay casualidad, llega a Lima una coach de perdón radical que se llama Andrea Sido a dar un taller que se llamaba Perdón Radical. Entonces a mí me llamó mucho la atención el nombre. Dije, perdón radical, qué cosa tan rara, Yo ¿no? necesitaba perdón y me está llegando el radical además, entonces ese es el mío. Eso era, dije, voy a ir a ver de qué se trata, me dio curiosidad. Entonces voy el fin de semana y, quiero hacer un paréntesis importante. Yo ya tenía, digamos, he hecho mucho trabajo interior, había ido a terapias, digamos, convencional, había hecho muchos cursos, entre ellos, ¿cómo se llama? Ciencia de la mente, y yo ya tenía una vida mucho más feliz, digamos, estaba mucho más en paz con mi vida. Pero había temas que no terminaba de soltar, especialmente los relacionados con algunos personajes de mi infancia. Había temas que no estaban totalmente ordenados. Y cada tanto tiempo yo pensaba que ya estaba solucionado, que me estaba llevando bien con todo el mundo, que tenía una vida feliz y que todo funcionaba, y de repente, ¡boom!, volvía a pasar algo donde me sentía muy triste, el bajón era muy grande, impotente, porque yo decía, si he hecho tanto trabajo interior, ¿por qué no puedo terminar de sanar estas relaciones tan importantes, familiares, ¿no? Entonces, en eso, y además, ¿con qué autoridad voy a enseñarle yo a mis alumnos
Eso si yo todavía no lo he soltado. Y ahí es cuando llega el perdón radical a mi vida, ¿no? Entonces viene este taller este fin de semana, Andrea Sido, fue intensísimo, viernes, sábado, domingo, ¿ya? Que yo no sabía qué me metía, fue como una licuadora. El domingo me recoge mi marido del taller, nos vamos a almorzar a la calle, y yo decía, no entiendo qué me ha pasado, pero soy otra persona. O sea, no sé me siento diferente. Y lo que pasó que fue bien divertido es que vamos a un restaurante, estamos sentados, yo estoy dando la espalda a la puerta del restaurante, y entra al restaurante la persona de mi familia con la cual tenía un problema que no terminaba de solucionar. O sea, esas casualidades que no son casualidad. Esa era básicamente el examen final del taller. Te lo juro. Y Colin Tipping, que es el creador del método, siempre decía, prepárense que ahí vienen algo va a pasar esta semana. Eso después lo aprendí con él. Bueno, ni siquiera pasó una semana. O sea, fue saliendo del taller, yendo a almorzar, yo diciéndole a mi marido, le digo, no sabes lo increíble, ya entendí lo que es el perdón, pero no te lo puedo explicar. Y de repente me dice, bueno, mira quién ha entrado al restaurante. Me volteo y era una persona con la que no había hablado por un año. Había habido eso que dices, mejor me alejo, ¿no? Para que no haya más problemas. Y lo que pasó en mí, o sea, me sorprendí, primero porque no sentí ningún rencor. Algo había cambiado en mi interior. Y me encantó eso y de repente me di cuenta que podía acercarme, saludar a esta persona, y de repente vi que ya no había problema. O sea, había un antes y un después. Y lo que fue maravilloso fue que nunca tuvimos que tener esa conversación de porque tú me dijiste, porque yo, sino que después de eso recuperamos la relación y de ahí se acabó el tema. Pasamos a otra cosa. Entonces dije, wow, yo tengo que entender qué me pasó este fin de semana. Entonces ahí es, claro, agarro y digo, me empiezo a buscar se llama Colin Tipping, el creador del método. Empiezo a buscar, me compro el libro, entendí lo que había vivido el fin de semana, porque es un método que tiene 5 etapas. Lo que pasa es que en ese taller lo viví con un grupo de personas, pero no fue una clase donde me explicaban lo que estaba sucediendo. Simplemente atravesé esta experiencia y salí renovada. Y entonces dije, no, bueno, empecé a usar las herramientas, aprendí a usarlas, me metí a todos los talleres primero online, de ahí me fui a Estados Unidos, conocí a Colin Tipping, hice talleres con él, impresionante, y luego me convertí en coach. O sea, digamos, ese es y me cambió la vida. La verdad, siempre, me imagino que todas las personas que entrevistas de este tipo de temas te dicen, y me cambió la vida el Reiki, y me cambió la vida las constelaciones, y me cambió. Bueno, a mí el perdón radical hay un antes y un después, y lo que pasó fue que empecé a enseñarlo a mis clases, lo introduje a mis clases de ciencia de la mente, y de repente vi a mis alumnos que pasaban de cambiar sus vidas cuando empezaron a usar las herramientas. Cuando me gradué, terminé haciendo yo un curso, que ahora es el que enseñó hace muchos años, que es un curso de 10 semanas de perdón radical, porque la idea es, o sea, es un método, o sea, ya para traerlo a tierra para las personas, es un método que tiene 5 etapas, o sea, paso 1, paso 2, paso 3. Yo siempre digo que es parecido a una receta de cocina, porque digamos, si yo voy a hacer una torta, yo no puedo pasarme, primero tengo que, digamos, hay pasos antes de meter la torta al horno, por ejemplo, ¿no? Claro. Los ingredientes al horno, igualito. Entonces, y es un método que es replicable siempre. Las herramientas creadas por Colin Tipping, entre ellas una se llama la plantilla del perdón radical, que es como un cuestionario donde la primera pregunta es qué es lo que qué o quién te está causando malestar. Y empiezas a escribir tal persona o tal situación y te lleva por el proceso que te ayuda a
digamos, te cuento las etapas más o menos. La primera es Tal vez contarle... incluso antes de pasar a las etapas, porque sí me encanta y digamos, y hay algo ahí que me surge y yo digo, claro, pero es que Mus acaba de decirlo, o sea, ella llega a ese momento habiendo pasado ya, diríamos, su propia revolcada en el océano, ¿verdad? De búsqueda, de encuentro, de trabajo personal, como decías, ya estabas encaminada, ¿verdad? Pero Mus, ¿sería igual la experiencia? Porque claramente, o sea, y todas las terapeutas coinciden conmigo, o sea, todo suma, siempre. No hay forma de que reste, ningún tipo de herramienta de este tipo, alternativo, holístico, ¿verdad? Con un enfoque muchísimo más integrativo, va a restar, ¿verdad? Siempre va a sumar. Pero la pregunta es, para alguien que en su vida ha escuchado nada, que de repente dice, yo, o sea, he vivido como simple mortal durante todo esto, siento como que hay un mundo mágico por ahí que habla la gente, no entiendo qué es, pero yo ahorita reconozco que hay un tema con el perdón. Va y busca esto, llega perdón radical, ¿y cómo sería la experiencia para esta persona que está primeriza en estos caminos? Bueno, para mí es el primer punto ahora en todo lo que enseño. Es la mejor introducción para mí, desde mi punto de vista, a los temas holísticos, porque es muy traído a tierra, muy claro. Lo primero que enseñaba Colin Tipping, que ahora quisiera hablar de él un poquito, porque es interesante cómo él llegó a este método, era que no podías hacer un bypass espiritual, que no podías irte directo a quiero ser feliz, voy a meditar e irme, que tenías que el primer paso era reconocer tu humanidad, que tienes 5 sentidos, que tienes emociones, que tienes un punto de vista. Y el Claro. primer paso del perdón radical es el poder darle voz a tu impotencia o a tu tristeza o a tu, y él le llamaba victimlandia, a tu lado de víctima. Un ratito, ojo, no te quedas ahí. Es solo para poderle dar, es parte de la receta. O sea, el primer paso Ajá. es, estoy triste, estoy molesto con mi marido, estoy desilusionada porque tal persona me dejó plantada. O sea, el primer paso es reconocer tu humanidad y tus juicios sin culpa, es que salgan, y son bien interesantes cuando empiezas a darte cuenta todo lo que hay en el Claro. subconsciente. Y luego recién haces un proceso de procesar las emociones y luego tienes la claridad mental para la parte, entre comillas, espiritual. Pero primero es la parte humana. Y la primera vez que escuché esta frase de Teilhard de Chardin, así se llama el filósofo, somos seres espirituales pasando por una experiencia humana, fue en ese taller de perdón radical esa primera vez. Y Colin Tipping siempre decía, es que estamos pasando por una experiencia humana, somos humanos, y lo humano tiene luz y sombra. Lo humano tiene historia, lo humano tiene, o sea, y hay que mirar eso. Y es un proceso hermoso porque es un proceso finalmente de autoperdón, bueno, te puedo contar un poquito de cómo nace, porque es interesante, Por favor, para que sí, la gente entienda. sí, me interesaba mucho esto, como que alguien diga, uy, sí, pero esta mujer, o sea, esta mujer ya, o sea, y como que de repente diga, bueno, pero esto pareciera ser como que hay que hacer otras cosas antes de poder hacer perdón radical. No, Entonces no, era un no. poco como para contextualizar esto, pero sí, por favor, háblanos, o sea, yo creo firmemente que tenemos que humanizar las comprensiones, es decir, como es que estas cosas no surgen de así, no sé, como de un libro, ¿verdad? O sea, surgen de la vida misma, de la experiencia profunda de alguien que normalmente toca dinámicas de dolor, ¿verdad? Y ese dolor lleva a un estado de conciencia precisamente de transformación. Entonces, porfa, cuéntanos. Te voy a contar. En los años 80, y no, a finales de los 80, 90, Colin Tipping, Colin Tipping era, ya falleció, un inglés hipnoterapeuta, que por cosas de la vida
se mudó a Estados Unidos, conoce a Joan, que es su mujer, porque en verdad el método lo hicieron juntos. Yo siempre digo que son los dos, ellos son como el yin y el yang, ¿ya? O eran el yin y el yang. Él era una persona muy práctica, muy de sentir las cosas, de ver las cosas de frente, muy racional. Por eso es que el método es genial. Y ella es absolutamente espiritual, o sea, ella es como chamana. Entonces la combinación de los dos, de él ven a tierra y ella más hacia arriba, cuando se conocen, se enamoran, empiezan a dar talleres, él desde su lado hipnoterapeuta y ella desde su lado de chakras y qué sé yo, para enfermos de cáncer en los años 90. Eran unos talleres de 5 días, donde obviamente no eran para curar el cáncer, eso siempre lo digo, eran talleres para encontrar paz con el hecho de que tienes cáncer. Y entonces habían terapias de grupo y respiraban y qué sé yo, y cada uno daba lo suyo como pareja, digamos, era una buena combinación. Y en esos talleres empieza a surgir el tema del perdón, naturalmente. ¿Por qué? Porque, digamos, una persona, un grupo de personas que están 5 días juntos, que todos en común tienen una enfermedad terminal, o que podría ser terminal, porque había de diferentes posibilidades, Claro. se hacen la pregunta de por qué he llegado a este punto, quiero solucionar, me quiero ir sin tener problemas con mi hijo, quisiera encontrar paz con respecto a mi historia antes de irme. Entonces se surgía la palabra de perdón. Y en las conversaciones que tenían, Colin dice, pero es que en 5 días no vas a perdonar. ¿Cómo puedo ayudar a estas personas? Generalmente, el perdón tradicional, como decía Colin Tipping, es algo que se da naturalmente después de mucho tiempo. O sea, una persona, después de varios años, o generalmente, o de un tiempo, mira hacia atrás y le encuentra un sentido a su vida y puede soltar algún tema. Digamos, eso generalmente es un perdón, digamos, y hablando de situaciones fuertes, tipo abuso sexual, alguien que te fue y te abandonó de pequeña, porque esos eran los temas inmensos que salían en estos talleres, Es ¿ya? que, Gus, perdón que te atraviese aquí la palabra, es que me llama mucho la atención porque, digamos, todas estas cosas se canalizan muy interesantemente desde el inconsciente colectivo, ¿verdad? Ujú. Claro. Estamos claras y que ahí viene justamente este asunto, ¿verdad? De cómo el inconsciente colectivo también habla precisamente de este perdón y que prácticamente, o sea, del concepto de perdón. En algún Ujú. momento uno de mis maestros me decía, yo decía, es que bueno, para mí o sea, tal tema es esto, ¿verdad? Y él me decía, Julia, no es tan sencillo que vos definas, por ejemplo, perdón, desde, para Julia, perdón es tal cosa, porque Ujú. hay una pertenencia a un inconsciente colectivo que además venimos de una trayectoria en Latinoamérica judeo-cristiana, ¿verdad? En donde la base de esto es bien fuerte, ¿verdad? Por un lado, pero lo que me parece también súper interesante es que Louise Hay, ya 20 años antes, estaba hablando de que el cáncer es resentimiento, o sea, es una ausencia de perdón, y que Ujú. ese resentimiento es precisamente un resentimiento viejo, y es lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Cómo se va ahí cocinando lentamente, pero es un tema que sigue estando en la persona latente y pendiente de ser resuelto. Exactamente. Entonces, Colin y Joan dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para apoyar a estas personas para que encuentren paz al final del taller de 5 días? ¿Ah? Así surge la idea. Y crean este método que tiene que ver con cuerpo, obviamente, venía tema, emociones, el lado espiritual y el lado humano. Entonces, ¿cómo manejarlo? Y así crean estas 5 etapas y que pasas por estas 5 etapas y se transforma la historia. O sea, es inmediato. La base, a ver, radical viene de la palabra de raíz.
o sea, lo que hay en el fondo de la situación. ¿Ya? Y también lo radical del perdón radical es que a nivel espiritual, al final del proceso, uno se da cuenta de que no hay nada que perdonar, que todo fue como tenía que ser, que todo tuvo una buena razón, hablando como hablaba nuestro querido Julio Príncipe. O sea, Sí, el está muy asentimiento conectado con sistémico. constelaciones y con otros métodos, porque por supuesto somos humanos y es lo mismo. Todos los caminos llegan a Roma. Pero eso, lo que tiene el método es que te ayuda a soltar. Eso, más que soltar, es a reconciliarte tú mismo contigo y con tu vida. Para mí es más que perdón, porque el perdón tradicional, entre comillas, se basa en que hay víctima y victimario, vamos a decir, y que el victimario es malo, la víctima es buena, y cuando le otorga el perdón al otro, se pone por encima, o sea, todavía, ahí no hay todavía solución. En el perdón radical, la, entre comillas, víctima hace un proceso donde reconoce que también es victimario, que son iguales, haces un proceso, en verdad es bien bonito lo que sucede, y el trabajo es contigo mismo. Usas como excusa la situación con la otra persona para encontrar paz contigo. Y algo pasa, pasas a otro nivel. La situación como que termina el karma, la rueda que se repite. O sea, lo que siempre hablo en mis clases es, dejas de tropezar con la misma piedra. Claro. Porque obviamente van cambiando personas en tu vida, pero uno vuelve a pasar por las mismas situaciones. Entonces, ¿qué pasa con Colin y Joan? Crean este método. Él escribe el libro, que fue un éxito. Te lo recomiendo, se llama El perdón radical por Colin Tipping, es precioso. Y el primer caso, el primer capítulo se llama La historia de Jill, que es una conversación que él tiene con su hermana, que es, todo el mundo resuena con esa historia. Solo lees la historia de Jill y ya entiendes de qué se trata el perdón radical, solo con leerla. Uno dice, ¡oh! A mí me ha pasado lo mismo, y luego viene la explicación, lo que hay detrás del método en el libro. Es bien bonito. Y entonces, ¿qué pasa con Colin y Joan? Empiezan a hacer estos talleres y empieza a venir mucha gente con situaciones muy dolorosas. O sea, porque como era perdón, pues venía gente con temas de abuso sexual, con temas de dolores muy fuertes, con enfermedades, con todo. Pero con el tiempo, y ya cuando yo lo conocí a Colin, que fue en el 2011, él ya se dio cuenta que este método servía para todo, no solamente para esas situaciones de imperdonables, sino para lo cotidiano. Claro. Es decir, presente, aquí y ahora, ¿qué es lo que hoy no me está dejando ver a mi marido, por ejemplo? Eso que está surgiendo entre, vamos a decir, entre tú, hablando un poco como hacíamos con nuestro querido Julio Príncipe en Systemic Host. Hay algo que no eres ni tú ni yo que no me está dejando verte. Con el perdón radical hacemos esto. Esto sale y puedo relacionarme con mi presente y con las personas y con mi vida. Claro. Es una manera de encontrar paz en cualquier circunstancia. Eso es lo que decía Colin Tipping. Es un método para encontrar paz en cualquier circunstancia. Y para mí, ya personalmente, y como lo enseño yo a mis alumnos, es que en el presente está siempre todo. Entonces, en lo que surja hoy en tu vida es un eco del pasado. No es necesario hacer terapia, con mucho respeto a todos los terapeutas. Esto no es para situaciones de trauma, ojo. Esto no es para una cosa, esto es un trabajo para cualquier persona normal que tiene desencuentros con los seres en su vida y no importa que a veces te es difícil conseguir pareja, vamos a decir, ahí es donde está tu talón de Aquiles, pues usas el perdón radical para abrir el camino hacia una pareja. Qué hermoso. ¿Me entiendes? Entonces no tiene que ver con perdonar, Sí, sí. tiene que ver con estar en lo que es tal y como es y disfrutar del presente. Es un método que te trae el adulto, te trae al presente, es muy fácil de usar,
y por eso lo enseño en cursos, por eso no lo hago como terapia. Porque Claro, cuando viene la gente a hacer terapia de uno a uno, eso me pasó a mí, digamos, fue mi experiencia, otros coaches piensan diferente, ojo, pero en mi caso es, vienes, o sea, vienes con tu historia de víctima o tu historia de que no puedes conseguir algo, qué sé yo, y, no, a veces es difícil poder sacarte eso y empezar a ver que la vida es un espejo, que esto se repite en varias situaciones. En la clase, en el grupo, cada uno viene con su tema que es totalmente diferente. No tienes que contar tu historia, pero de repente empiezas a dar cuenta que esta persona mejoró su tema de pareja, el otro mejoró el tema con su cuerpo, el otro mejoró el tema, porque se aplica a todo. Se ajá. aplica, es un método para encontrar paz en tu vida y ser feliz, digo yo. Qué hermoso, Gus. Y tal vez contarnos un poco como de las etapas Ok, para ir, para ir incluso dilucidando bien qué lindo todo este, como de verdad siento como que estamos en un momento de tanta luz para el crecimiento y para la transformación que pues que podemos conocer esto y bueno, gracias a que vos lo conociste hace 10 años, ¿verdad? Y que ya tenía 20 años casi, o no sé ni cuántos, de haber sido como esto, ¿verdad? Llegado también al mundo, pero bueno, qué hermoso poder también hacer como esparcir semillitas por acá. sí, semillita, sí. A ver, las etapas básicamente son, la primera, así las llama Colin Tipping, contar la historia. ¿Y qué es contar la historia? Ya sea que lo hagas tú sola contigo misma, con el papelito que vas llenando, o hay un audio, hay varias herramientas, ¿ya? Que todas las enseño en las clases, ¿no? O lo haces con un coach. Es lo primero que uno hace, que es contar, poder darle voz, decirlo o escribirlo y leerlo en voz alta, si lo haces solo, a eso que muchas veces no puedes decir frente a otra persona porque es políticamente incorrecto. Por ejemplo, si yo estuviera, voy a darte un ejemplo durante las etapas, ¿ya? Vamos a Claro, decir que mi tema es que mi hijo es un adolescente y entonces está adoleciendo y entonces es antipático conmigo y me contesta antipático y se encierra en el cuarto, por darte un ejemplo cotidiano que alguien pueda entender, ¿ya? Y claro, que eso me pone de mal humor, ¿ya? claro. Entonces, lo primero es poder decir en voz alta, contarle a alguien o escribirlo, decir, estoy frustrada porque mi hijo no me abraza, porque mi hijo no me quiere, porque mi hijo no... Aunque no sea verdad, no es que no me quiera, pero poder darle voz a eso que se está activando en mí cuando él es un adolescente normal y corriente, ¿ya? Y que tuvimos un desencuentro porque no limpió su cuarto. Entonces, en esa primera parte es, me desespera, le digo todo el tiempo que limpia el cuarto y no me hace caso. Entonces es darle voz, darle voz, darle voz. Este, esa primera parte viene naturalmente, se da la segunda etapa, que es sentir las emociones. Se activa el dolor y lo permites mientras estás contando la historia. Entonces hay un momento donde o en la plantilla o en los talleres dices, bueno, tengo derecho a mis sentimientos. Nadie puede hacerme sentir nada. Mis sentimientos son el reflejo de cómo yo veo esta situación. Entonces, estoy frustrada, le pones nombre, estoy triste, porque a veces te puede activar el no me quiere, o no soy buena mamá. ¿Qué será lo que se te activa? Pero empieza a salir en las plantillas, es como si hicieras una terapia, es alucinante. Sale información, porque el inconsciente se abre. Luego viene la parte que Colin llamaba colapsar la historia. Entonces, claro, después de haber sentido las emociones y haber contado tu historia de víctima, de Victimlandia, como que tienes y de repente tienes claridad mental. Y ahí viene la parte, separar hechos de interpretaciones. El hecho es que no, por ejemplo, pues no ordenó su cuarto, pero las interpretaciones de que no me quiere o que no soy buena mamá, eso no es verdad. Entonces te ayuda, pero tienes la claridad mental, ya pasó, la emoción ya pasó, ya estás en En otra, neutro.
Otra manera de colapsar la historia es cuando haces muchas plantillas, es que empiezas a convertirte en detective, empiezas a darte cuenta de cuáles son tus creencias, de dónde viene, y dices, ¡oh! Pero si eso se parece a cómo yo me relacionaba con mi papá, no puede ser, eso se parece a... No puede ser, porque además haces estas plantillas, se lo haces al verdulero porque no te trajo el tomate que le pediste, y luego le haces la misma plantilla a tu hijo porque no hizo el cuarto, y la otra a tu mejor amiga porque la usas como excusa porque llegó tarde, y te das cuenta que las interpretaciones son las mismas y dices, ¡oh! Esto es lo que me está doliendo, esto que yo te decía, que sacas esto. No tiene que ver con mi hijo, no tiene que ver con eso. Ese es mi dolor, eso es lo que necesito trabajar. ¿Y cómo lo trabajo? Reconociéndolo, escribiéndolo y permitiendo esa emoción que cuando era chica no me permitía sentir, pero ahora que soy adulta puedo, rellenando mi papelito o haciendo el taller o haciendo, ¿no? Entonces, ¡ah! Y se empieza, no sé cómo explicarte, es como que empiezas a encontrar paz, estás más tranquilo y hasta ahí parece una terapia tradicional de coaching. Luego viene la siguiente etapa, que todo es a la vez, no puedes parar. Cuando usas una herramienta, no puedes abrir la herida y luego irte a tomar un café. O sea, empiezas todo hasta el final. Viene la parte espiritual, digamos, que es reenmarcar la historia, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Reenmarcar la historia es lo mismo que, o sea, los hechos son los mismos. Lo que pasó, pasó, pero ya no tiene ese marco de no me quieren, no me entienden, hasta cuándo no me escuchan, estas cosas que surgen en cualquier desencuentro que tienes con una persona o con la vida. Entonces es como cuando le cambias el marco a un cuadro y le pones un nuevo marco. No sé si alguna vez has hecho eso y parece otro cuadro. Sí, sí, de hecho hay un ejercicio en programación neurolingüística que tiene que ver con eso que acabas de decir. Entonces, es que todos los caminos llegan al mismo lugar. Sí, Entonces, correcto. este nuevo marco es el famoso marco de, y es la parte radical. Estoy dispuesta a estar abierta a que esto que estoy viviendo con mi hijo en este momento tiene una razón de ser. Estoy Aunque no pueda dispuesta a estar entenderla. abierta a que esto tenía un propósito. Y lo que es hermoso del método es que no tienes que creer en eso, simplemente es el hecho de que estés dispuesta ya es suficiente. Y como el método fue creado en inglés, y dispuesto en inglés es willing, que tiene que ver con free will, tiene que ver con, es una decisión que uno toma, Libre ¿no? albedrío. Libre albedrío. Entonces yo estoy tomando mi vida, o sea, todo eres tú contigo. Yo me abro a una posibilidad, me abro un para qué en vez de un por qué esto a mí, para qué estoy pasando con esto. Y lo que sucede generalmente es que cuando uno entra en esa dimensión, de hacerse muchas veces esa pregunta y esa apertura, pero después de haber pasado la parte humana antes, o sea, como decía Colin, no podías irte de frente a ese lugar porque ahí estabas negando lo que pasó. Claro. En cambio, remarcar la historia es, y ojo, esto funciona, y te digo porque he trabajado con gente de todos los, tengo muchos años haciendo esto, y trabajé junto a Colin Tipping y vimos talleres juntos, fue situaciones muy dolorosas, donde la persona encontraba paz, aunque el trabajo que estaba haciendo tenía que ver con algo imperdonable. O sea, el método sirve para todo. Para lo imperdonable tienes que tener un muy buen coach contigo, eso no lo puedes hacer solo. Para lo cotidiano lo puedes hacer solo y es maravilloso. Y te Claro. genera fe en la vida, te conectas con tu espiritualidad. O sea, después de una plantilla de perdón, de ahí te vas a meditar y te vas al nirvana. Porque ya no tienes nada, o sea, estás tan tranquilo al final, no sé cómo explicarte. Entonces es una muy buena introducción a lo espiritual, a lo holístico, por decirlo de alguna manera, porque empieza a cambiar la manera en que ves los dos lados de tu vida. Él le llamaba dos lados. El lado humano, lo reconoces, y el lado espiritual, te abres a él. Te empiezan a venir entendimientos que ya no son estos aha moments, como decía él, estos Ajá. momentos de ¡oh! Eso te viene luego.
y de verdad sueltas, que fue lo que me pasó a mí con esa persona en ese restaurante, que de repente yo ya no tenía un rollo con esa persona, yo ya estaba en otro lugar y pude mirarla desde, o sea, pudimos volver a tener una relación, porque además si es familia, el vínculo más bien se hizo, pude reconocer el vínculo Claro, y abrirme a eso, porque ya no tenía ese bagaje y le quité todo lo que venía mío y mi lado de la historia y abrió a que florezca la relación de otra manera, porque por lo menos yo ya no estaba trayendo ese dolor a la relación. Y bueno, la última etapa, que no es etapa, esa se da durante todo el tiempo, se llama integrar. Y la haces durante todo el tiempo, se llama integrar la nueva historia. La nueva historia es la nueva manera de ver la misma situación. Y es integrarlo en tu cuerpo, en las células, porque si te acuerdas, tenía que ver con, esto nace de enfermos de cáncer. Y entonces, por eso es que todas las herramientas, hablas en voz alta, escribes, siempre tiene que ver con el cuerpo. Respiras de una manera, hay varias maneras de integrar, depende claro. de la herramienta. Entonces, lo que sucede es que hay un cambio, lo que decía Colin Tipping, que integrar la historia era como, digamos, cuando escribes en un documento de Word, cuentas tu nueva historia, pero si no le das para salvar, se puede perder todo el trabajo. Y es como que ya quedó el trabajo hecho, queda impregnado en tu cuerpo, ya no hay otra forma, ya no hay retroceso. Yo lo explicaba en las clases, o también como la torta, cuando te hacía una receta de cocina. Cuando los mismos ingredientes, al pasar al horno, cuando salen del horno ya no puedes retroceder, ya es una torta, son lo mismo, Ya no pero puedes abrir y esperar extraer el huevo, ya no puedes, pero ahí está. pero ahí Entonces, está. lo bonito es que se transforman en historias de agradecimiento. Las historias de víctimas se convierten en historias de agradecimiento, y cuando estás en ese lugar, eres libre para ir hacia más y mejor, para florecer, para ser más creativo, para crear una experiencia, que es lo que todos estamos buscando. Claro, claro. Y bueno, y lo que me encanta del método es que lo puedes hacer solo. O sea, aprendes a usarlo Y y ya. luego eres feliz. O sea, si te gusta, porque también pues, hay otros métodos, puedes hacer yoga, puedes hacer, hay mil, ¿no? Pero ese, si te gusta, con el tiempo te acompaña para el resto de tu vida. Entonces pasa el tiempo y ya no tienes pues tienes una vida con menos crisis porque eres un ser humano y y cuando Ajá. pasa algo difícil, es la herramienta, o sea, eh, por ejemplo, ya me emocioné, estoy hecho una lora, ¿puedo seguir hablando? ¿Puedo dar un ejemplo? Claro, claro, dale. Un ejemplo, yo tenía ya un año usando las herramientas de Colin Tipping, y no solamente enseñándolas, sino trabajándolas en mí. Entonces llegó un momento en que yo tenía claro, digamos, cuáles eran mis creencias, de dónde venían estos rollos, etc. Entonces, tuve yo también cáncer, tuve hace muchos años, justamente cuando lo fui a conocer. ¿Cómo se llama? Tuve cáncer al seno derecho. Y yo ya tenía claro que eso tenía una razón de ser. Entonces, lo primero que hice, después de tuve el diagnóstico, igual fui al doctor, igual fui a esto, dije, voy a hacerle una plantilla a mi seno derecho. ¿Por qué tiene cáncer? Porque lo puedes hacer lo bonito del perdón radical es que lo puedes hacer plantilla al banco porque no te dio el crédito, Claro, no sé, al país que no te dio la visa para entrar, no sé cómo explicarte, porque es una excusa para que salga esa información. O sea, es puede más ser sea una de cuestión personas. material o inmaterial, ¿verdad? O sea, una situación, un momento. O sea, lo Ajá, usas para cualquier cosa. Lo que pasa es que comienzas, cuando enseño, es con personas, porque ahí ves el espejo. Es mucho más fácil ver el espejo con otra persona que con un banco, claro. el tráfico, con el... Ajá. Entonces, pero lo que voy es que en ese momento difícil me acompañó el perdón radical eh, durante todo el momento durante mi tratamiento, por ejemplo. Cuando yo iba
antes de ir a hacerme radioterapia o antes de tener una cita con el doctor. Por ejemplo, es bien, o sea, cuando te conviertes en paciente de cáncer, por ejemplo, es primero el seguro, sacar el cosito, pedir que te manden la carta de garantía, o sea, todas las cosas que pueden hacer que sea más difícil el tratamiento. Yo le hacía plantilla al doctor, le hacía plantilla a la enfermera, antes de ir. Llegaba tan tranquila que lo que pasó fue que acompañó mi proceso de sanación, porque igual hice lo que tenía que hacer con el doctor, eso siempre lo digo, el perdón radical no curó mi cáncer. Lo que hizo fue, junto a mi trabajo con el doctor, que las medicinas funcionen, porque yo ya no estaba con tanto dolor antiguo. Ajá. Iba dispuesta, tranquila, la palabra mágica del perdón radical es estoy dispuesta. Entonces estoy dispuesta a estar abierta a que esto tiene un sentido. Entonces voy pues a mi radio, que no me gusta, pero termina, como iba de buen humor, a mí, a la enfermera, me hacían pasar más rápido. O sea, porque también como estás más tranquilo, todo el mundo te quiere, todo el mundo está de buen humor, todo el mundo te ayuda, o sea, entonces lo que sucede es que parece, yo digo, es como Harry Potter, todo el mundo dice, pero no radical es como Harry Potter, digo, no es una varita mágica, lo que sucede es que aprendes a estar mucho más contento y más tranquilo y te relacionas con la vida y con las personas de una manera mucho más amable, sin separarte de lo que no te gusta. Porque cuando surgen los juicios naturales que uno tiene con respecto a las cosas que a uno no les gusta, que no estás de acuerdo, los sacas en tu plantilla, les das un lugar en ese papel. Entonces luego tienes la conversación con la otra persona. No sé cómo explicarte, es como que sacas todo el dolor, lo incómodo, lo que no tiene que ver, y luego vas feliz a tener tu entrevista de trabajo. Estoy dando ejemplos Claro. diferentes para que la gente se dé cuenta que esto es para todo, sirve absolutamente para todo. Perfecto. Entonces, es Y una qué gran herramienta. interesante. Ah, bueno, quiero hacerte como un par de preguntas, incluso ya como para ir pensando en cierre este bus. Ujú, Hablabas justo hace un momento de que los temas, comillas, imperdonables, ¿verdad? Es ujú. mejor trabajarlos con un coach. Sí, eh, lo que decías, todos los caminos llegan al mismo sitio. Por ejemplo, sí. en programación neurolingüística, casi todo es de aplicación para una misma, ¿verdad? Para nosotros mismos, Ujú. pero hay temas como, por ejemplo, fobias y traumas que si ocupamos hacer el proceso con alguien más para poderlo anclar. Son como de los pocos temas. Tal vez, bueno, una pregunta que siempre hago, aunque Ujú. creo que ha sido muy insistente, pero de todas maneras la planteo, a ver qué nos dices. A ver, ¿Cuál podría ser aquel tema o aquella circunstancia que vos digas, si está esto, de repente, perdón radical no es lo mejor? O sea, como es esa notita de, bueno, yo digo, ¿verdad? Bueno, primero aclarar de que no hay como efectos secundarios en sí mismo, ¿verdad? claro. Pero, por ejemplo, el otro día hablando con una terapeuta sobre un tema, una terapia Ujú. alternativa de medicina cuántica, ella dice, ok, para trabajar con esto, sí o sí, lo sugerido, ¿verdad? Y lo requerido es no hagas otro tipo de terapia energética, por ejemplo, porque van a chocar entre sí por lo que están moviendo, ¿verdad? Es Ujú. decir, no quiere decir que del todo nunca la vayas a volver a hacer, es como mientras haces esto, date chance y espera terminar esto y luego haces lo otro para no, digamos, entreponerse. Entonces, como cosas de exclusión, o por ejemplo, ella decía en esta misma, ¿verdad? Como, mira, para gente que haya pasado, y lo mencionaste ahorita, radioterapia, hay Ujú. una parte en el cuerpo físico que en esta herramienta, al manifestarse, puede generar daño o puede generar dolor físico en el terapeuta. Entonces, por ejemplo, personas que hayan pasado por radioterapia, en los últimos 6 meses no aplicamos la herramienta por un tema de cuidado del terapeuta, no de la persona, ¿verdad? Entonces, como estas cosas en donde uno diría, estos son escenarios así absolutamente loquillos, diríamos, en donde, ok, ¿verdad? Por ejemplo, por decirte algo que vos me digas, Julia, dice, tienes un escenario en donde necesitas, qué sé yo, ¿verdad? Es un delito incluso, ¿verdad? O sea, sucedió un delito y quieres trabajar el tema ¿verdad? Como
qué sé yo, un abuso sexual, pero que recién acaba de pasar. Ok, una parte es sí trabajar con perdón radical, pero eso no quiere decir como que no vayas a hacer de repente lo que sintas que necesitas o legalmente estás obligado a hacer, ¿verdad? En esta otra vía. Entonces, tal vez como aclararnos esas cosas que a veces podrían resultar, si es que las hay dentro del método, como este claroscuro o esta Mira, vía de exclusión, de aplicar restricciones. a ver, primero, si hay un tema psiquiátrico, el perdón radical no es. O sea, una Sí. persona que tiene... Esto es, el perdón radical sirve para cualquier persona medianamente, por decirte normal, que tiene problemas cotidianos o que tiene una historia difícil, sí, porque de verdad es alucinante. Pero a ver, si tienes un trauma muy grande, por favor, anda un terapeuta de trauma. Yo de ninguna manera, a ver, porque además no todos los coaches están preparados para apoyar a una persona con trauma. Yo, por ejemplo, yo estoy preparada para reconocer un trauma en una persona, sé cómo traerla a la realidad y luego cómo derivarla. Ajá. Por ejemplo, o sea que no es, y a ver, ¿cómo explicarte esto? Esto no es Es que sabes por qué lo planteo, porque psiquiátricas de ninguna manera. Para dentro de esta lógica de este mundo es maravilloso y parece lo que acabas de decir, parece Harry Potter, parece magia. Y son personas que están, ya lo sabemos, conectados con su niño interior y ven magia en el mundo y creen que entonces yo he vivido toda la vida con este tema en mi vida, por ejemplo, qué sé yo, no sé, esquizofrenia. Y voy a hacer perdón No, radical para la esquizofrenia esquizofrenia. no vas a hacer perdón radical de ninguna manera. No hay forma y un coach que te diga que te va a acompañar con esquizofrenia de ninguna manera. Ahora, el perdón radical sí puede ser complementario con cualquier cosa. O sea, porque te da autoestima, usarlo. Yo lo que sugiero siempre es con el presente. Para lo cotidiano es lo mejor para mí. ¿Cómo se llama? Entonces, tengo muchos alumnos que tienen su terapia tradicional y hacen su curso de perdón radical y el terapeuta feliz. Tengo varios terapeutas que vienen a mis cursos y se llevan las herramientas y las usan con algunos de sus pacientes. Va perfecto también, por ejemplo, ahora estoy apoyando a una persona que está justamente, que tiene un cáncer y está haciendo todo su proceso de cáncer, y conmigo lo que hace es hablar y hacemos lo que hace es el curso online mío y nos vemos después de hace el curso y luego hacemos algunas plantillas juntas para que pueda soltar su cotidianidad, lo que le está pasando ahora. Pero Claro. ojo, no estamos sanando cánceres, no estamos sanando esquizofrenias, de ninguna manera. Es una herramienta para cualquier persona que tenga una vida más o menos normal. También gente que esté medicada, pero Ah, normal. eso te iba a Lo que tomas, preguntar. sí, puedes perfectamente si tomas, no sé. O sea, es que, por ejemplo, hay terapias que de plano, por decirte algo, registros akáshicos, no puedes haber consumido licor 24, 48 horas Ay, antes. no, nada, acá puedes, no, acá puedes consumir tu licor, no pasa nada. Acá puedes cualquier, o sea, es bien, lo que pasa es que por eso te digo, y una de las cosas que decía Colin, y además yo he sido entrenado, o sea, he entrenado mucha gente, Claro. le decíamos, tú no eres terapeuta, te Ajá. estamos entrenando, tú educas. Un coach de perdón radical no es un terapeuta, es una persona que enseña a otras personas a usar las herramientas para que luego las puedan usar solos. Sí, sí, y en el proceso, digamos, si se trabaja algún tema, pues es un acompañante. Lo que se hace Eres coaching. un exactamente acompañante. Lo interesante es que no es necesario saber toda la historia. En Claro. ese sentido se parece a las constelaciones de Matías Varga y esta señora Insa Sparrer, que es maravilloso, que es cuando no tienes que ni siquiera saber de qué se Ajá. trata, igual surge y hay un orden.
O sea, yo ya he llegado al punto, mis primeras clases, mis primeros cursos, eran en una mesa, 12 personas sentadas, cada uno contaba, parecía una terapia de grupo. Y luego empecé a darme cuenta que para el método ni siquiera es necesario. Sí, sí, Lo sí. que cuentas es, lo que compartimos en los cursos es, me he dado cuenta de que este es mi talón de Aquiles. Me he dado cuenta de que tengo esta creencia. Pero no tienes que decir, cuando yo era chiquita me pasó eso. Empiezas a tener, está diseñado para, justamente piensa que lo creó Colin Tipping para que estas personas en pocos días encuentren paz con su situación. Ajá. No era para curar el cáncer, era para que... ¡ah! Y como te Entrar cuento, lo que me pasó a mí ese fin de semana, que entré en una licuadora y salí y de repente se había acabado este tema. ¿Y qué pasó? Pero claro, esa persona que me encontré en un restaurante, ojo, no había abusado de mí. Ajá. Era Sí, una es que relación familiar con la que no me podía llevar bien. Y de la repente se experiencia acabó ese tema. es distinta en función del evento y de cómo haya sido percibido por la persona y de lo que sienta que tocó, qué fibra fue la que movió y demás. Y Hay tal vez coaches, ya, debo decirte que sí son terapeutas que también son coaches, o sea, hay de todo. Entonces ahí es que también sí, en puedes ir este mundo sí hay muchas mezclas. Tal y vas vez a ahí encontrar a alguien para lo que necesites, si es que quieres, es, ¿no? de todas maneras, sí, de alguna forma siempre la persona va a llegar. Eh, la perfecta, para es lo que estamos hablando desde el principio, o sea, cada persona que llega es exactamente la que estás necesitando, tal vez no para lo que crees, Ujú. pero sí en esencia, ¿verdad? La que has dispuesto para esa experiencia. Mm. Bus, y nada más hablarnos para ir haciendo cierre, hablarnos un poco como de este curso que ofreces en línea y demás para la gente, bueno, porque me comentabas que a razón de que este Colin ya no está en este plano, ¿verdad? Que ya trascendió y que el tema del perdón radical o de esta estructura, ¿verdad? General organizadora ha Ujú, tenido ahí como sus movimientos, lo cual es, digamos, parte de la vida misma. ujú. Ya no está como estas formaciones, por lo menos para no, para hispanohablantes, No hay ¿verdad? ahorita, No no. hay ahorita, Ujú, ¿verdad? Bueno, no hay, ujú, creo que desde hace rato, según lo comentabas. ujú, Entonces, una excelente opción para, digamos, para llegar al método, más allá de que podamos comprar el libro en Amazon o en donde sea, ujú, ¿verdad? ujú. O sea, llegar al método y hacer como este proceso de 10 semanas que comentabas, es este asunto de tu curso en línea. Entonces, tal vez hablarnos un poco como de esto para saber, bueno, cómo encontrarlo, tal vez un poco como cómo va todo este asunto, que, por ejemplo, yo me compro el libro. ¿Y qué voy a encontrar en el curso además del libro, verdad? Este no es el libro, pero yo me compro el libro y qué más encuentro en el curso, o cómo aportan valor ambas cosas. Contanos un poco de eso. Mira, el curso es un curso que creé naturalmente durante los años, dando mis clases acá en Lima, y, y es un curso que toma 10 semanas porque toma tiempo en que una persona se mire. O sea, la idea es que, digamos, lo que pasaba antes era que nos reuníamos una vez a la semana, presencial, digamos, un grupo de gente, y yo los llevaba en un proceso donde íbamos desde Victimlandia hasta encontrar paz y usando estas herramientas. Y en esas 10 semanas eh, veías cambios reales en tu cotidiano. O sea, no había forma que no veas porque hay un tiempo, es 2 meses y medio, ¿no? Cada semana les dejaba tareas, haces esta plantilla, la siguiente semana cómo te fue, comparábamos las plantillas, las herramientas, y ibas viendo. Y cada uno traía su tema. Podías venir, mi tema es pareja, mi tema es mi hijo, mi tema es el trabajo, mi tema, no importa, todos a la vez, ¿ya? Se hizo muy popular ese curso. Llegó un momento en que ya no podía enseñarlo tanto y decidí grabarlo para que también sea más accesible y para que llegue a más personas. Claro. Entonces, ¿cómo está? Está diseñado en módulos, está basado exactamente en lo que yo hacía en mis clases con las personas. ¿Qué es diferente del libro? Que el libro te habla del perdón radical, pero acá yo te enseño, haces ejercicios. El primer ejercicio que haces es uno donde te das cuenta de que desde que naciste estás haciendo lo mismo.
O sea que si hoy crees que tu problema es tu marido, con ese ejercicio nada más te das cuenta de que antes de que tu marido existiera en tu vida, ya tenías el mismo tipo de problemas. Entonces empiezas a darte cuenta, ¡ah! Descubres cuáles son tus patrones, cuáles son, entonces tienes la información y te emocionas y dices, ya sé lo que voy a trabajar, entonces tienes el tema, cada uno encuentra el suyo. Entonces la siguiente semana te dejo una tarea, la siguiente semana, entonces te digo, ok, ahora te voy a hablar de lo que significa lo humano, lo que significa, cuál es el método, cuáles son las etapas, y son videos cortos, vas avanzando y te digo, y te voy dando partes del texto del libro, pues, te digo, puedes comprarte el libro, pero si no, como tenía permiso de Colin, te doy, lees este párrafo, va con lo que yo te estoy explicando en el video, de ahí haces el ejercicio, de ahí viene el siguiente video y te digo, ¿cómo te fue? Parece como si estuviera llevando de la mano, y terminas el módulo 1, por ejemplo, y no se te abre el siguiente módulo hasta que ya ha pasado 7 días. Así está diseñado. Entonces, no te puedes adelantar. Entonces, durante la semana, entre uno y el otro, empiezas a tener tomas de conciencia y dices, ¡ah! Ya entendí, puedes volver a ver los videos, qué sé yo, el siguiente. Entonces digo, ¿cómo te fue hay preguntas que contestas, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue con esta herramienta? Te dejo tareas, hay una alarma que te dejo para que te traiga al presente, o sea, es mucho más que el perdón radical. Y al final de las 10 clases tienes, bueno, como 8 diferentes herramientas. Hay 3 plantillas diferentes, hay una de autoaceptación, hay de perdón, hay de la rápida para cosas chiquitas, hay un audio que puedes hacer el proceso con los ojos cerrados, y todo eso te lo quedas. O sea, y ves un cambio en lo que porque después de esas semanas es una cosa maravillosa, ¿no? Y lo haces en tus tiempos, porque ahora la vida ya no tienes que venir a mi espacio donde yo daba mis clases, sino que lo haces desde tu casa, lo puedes hacer desde tu teléfono, lo puedes hacer desde, como ahora es la vida online. Justo lo creé antes de la pandemia, eso fue increíble, lo grabé todo y empezó la pandemia. Y lo solté, que fue increíble, y no sabes la cantidad de gente ahora que lo está haciendo, no solamente en Perú, sino en varios países, y sí, y lo que me reportan es que es espectacular, la verdad que sí. O sea, que es igual de bueno como haberlo hecho en presencial conmigo. Excelente. Mm. Muchísimas gracias. Pues bien, ahí luego vamos a colocar por acá como los enlaces, pero antes de irnos, más bien, háblanos, hacernos la introducción a nuestra siguiente conversación de Lumina, un poco de qué va, ¿verdad? Porque pasaste por todo esto y el perdón radical ha sido maravilloso y ha traído como todos estos, pero lo que suele suceder, ¿verdad? Las personas hacemos este ejercicio integrativo de todo lo que vamos caminando y trayendo en nuestra vida para esta evolución y de repente, voy a ponerlo en términos muy femeninos, parimos algo nuevo, ¿verdad? Entonces, contanos un poquitito de Lumina, de qué va. Mira, Lumina nace a partir de mis grupos de perdón radical, literalmente, donde primero hacíamos estos cursos de 10 semanas y luego hacíamos una segunda parte y después autoperdón, la gente me seguía y seguíamos, y luego empezaron a ver y hacíamos unos viajes por el Perú, y yo tenía que crear nuevos contenidos para las mismas personas. O sea, empiezo a crear, por un lado, otras maneras de ir más allá que el perdón radical o posibilidades infinitas, que es otra cosa que enseño, sinceramente, o qué sé yo, ¿no? Eso por un lado. Las constelaciones entraron a mí, o sea, empecé a estudiar constelaciones, fue como el siguiente paso después del perdón radical para mí, donde terminó de cerrarse hasta ahora, porque no sé qué vendrá después. Fue una evolución para mí, y en medio de todo eso, una de mis mejores amigas, que es una actriz muy conocida acá en Perú y con quien hemos vivido tenemos toda la historia juntas desde chiquitas, quería escribir un libro acerca de cómo a ella le cambió la vida hacer mis cursos. O sea, ella hizo varios cursos con un grupo de mujeres y es otra persona después de haber hecho todos estos cursos. Entonces ella quería escribir su historia, pero me invita a decir cómo hacer, o sea, yo puedo contarles, inspirarlos, pero hay que darles una herramienta.
Y entonces, creando para el libro, termino de cerrar lo que es Lumina, escribo un curso que está en mi libro, el libro es de las dos, la primera parte es el caso, que es ella, y la segunda parte es qué hacer para encontrar la paz que ella encontró, pero ya no podía hacer perdón radical, porque yo no creé perdón radical. Y ahí es donde viene el siguiente paso, que es Lumina. Y Lumina es la combinación de todo lo que he aprendido en varios años. Primero he pasado a través de mí, luego le he enseñado a otras personas, y el libro me hizo traerlo a tierra, o sea, me hizo tener que escribir y que el método tenga un proceso y que sea claro, ¿no? Y finalmente, ¿de qué trata? Trata en general, primero, que es la forma en que yo enseño, primero es experiencia y luego te explico de qué se trata. Entonces todo lo que tiene que ver con Lumina es primero un ejercicio y luego te explico de qué se trata. El libro está así, mis clases son así, el curso de perdón radical, si alguien lo hace, ya es Lumina. Aunque es todo de Colin Tipping, no pongo ninguna de mis herramientas creadas por mí, todo lo de él, pero ya soy yo y la forma en que lo explico y la manera en que lo hago y lo entrego a las personas ya tiene que ver con mi método. Es que ahí es donde precisamente toma una esencia que si bien es cierto, es como viene de perdón radical, pero la esencia es tuya. O sea, entonces necesariamente hay algo que a veces es hasta difícil de definir, ¿verdad? Como este límite, o sea, como cuándo dejó de ser perdón radical y cuándo empezó a ser lúmina, ¿verdad? Es como, es que creo que todo va evolucionando necesariamente. Sí, sí. Pero Y él bueno, está muy Mari, orgulloso. Lo terminé de escribir antes de que él se muera. ay, qué Este, bueno. sí, pero recién lo publiqué el año pasado. Ujú. Ay, bueno, me alegra mucho que que hayas podido compartir con tu maestro como este tipo de, ay, no sé, de desafíos y igual, porque es un tema de trascender, ¿verdad? Desde ayer en la noche viene mucho y lo has mencionado en un par de ocasiones, ¿verdad? Es este asunto de tener la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿verdad? Que es un poco la esencia misma del perdón radical, ¿verdad? Tenemos una víctima, ¿verdad? Un perpetrador y cómo hacemos de estas dos cosas algo nuevo, cómo sintetizamos esto en algo nuevo, ¿verdad? Que es como esta Ujú. reconfiguración de la experiencia y de la percepción, de la mirada desde la parte evolutiva, de la conciencia misma y la experiencia, y bueno, y nos salimos de la dualidad del bueno y malo y todo esto. Ujú. Muchísimas gracias, Bus, por todo este ratito. Igual yo te decía, vamos a colocar por acá como tu info para acceder, ¿verdad? Como a la página, para que la gente vea de lo que hablas, de lo que haces, tanto de esto de perdón radical como de cualquier evento que tengas ahí programado. Incluso podemos colocar el dato de lo del libro por si alguien tiene también interés por ahí. Ujú. Y quedamos con el compromiso de, yo creo que de conversarnos ya ahora sí por fecha, creo que será el próximo año. Sí. Ya estamos al cierre de este para hablar entonces de Lumina y compartir un poco más, así como también ampliamente de qué va Lumina y verdad, y qué cosas nuevas nos traes desde esa otra también mirada ya más expansiva y más de bus, pero muy agradecida por este espacio verdaderamente. Gracias, María Julia. Quiero decir algo. Qué maravilla lo que estás haciendo. El hecho de que abras la posibilidad de conversar con diferentes personas, porque hay muchos caminos. Y eso es algo que sí me encantaría decirle a las personas que nos están viendo. No hay un solo camino. Hay muchos, todos generalmente se complementan porque la esencia humana es, o sea, digamos, la forma de salir adelante, pues es lo que se parece más a la naturaleza, digamos, tiene un proceso natural para poder una persona crecer y encontrar paz. Y me encantaría decirle a las personas que nos están viendo que busquen lo que te gusta, encuentra un camino, pero busca la manera de mirarte. O sea, hay millones de caminos, pero si te haces ese paso, estoy dispuesta a ver, la vida te va a traer muchos regalos. O sea, ahí es donde está la diferencia. Entonces, gracias por No, invitarme hoy y por lo que estás haciendo, queridísima. no, no, gracias a vos por Deseo lo seguir mejor. igual, sembrando luz, cultivando ahora en tu propio jardín. Ujú. Gran Y abrazo, querida, que estés súper bien.